la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. La palabra del Señor en el día de hoy tiene que ver con lo que se le llama la entrada triunfal de Jesús. Todos los años en esta fecha, en algún lugar del mundo, si no en muchísimas y cientos de miles de iglesias, estamos tocando el mismo tema. La entrada triunfal en el día de hoy. Un domingo que se acerca a la fecha en que Cristo Jesús entró en la ciudad de Jerusalén. Me gustaría que me acompañaran juntamente con la lectura de Mateo 21, del 1 al versículo 11. Y lo tiene usted en su pantalla y dice de la siguiente manera: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Padre mío, ante tu presencia estamos una vez más, pidiéndote, Señor, que nos hables en el día de hoy a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Es tan importante la entrada triunfal a Jerusalén que está escrita en todos los evangelios. A los evangelios les llaman los evangelios sinópticos, porque todos son mirados desde el mismo punto de vista. La óptica es del mismo punto, y los discípulos escribieron los evangelios desde su propia perspectiva, excepto uno, el de Juan. Juan es totalmente diferente a los demás, pero interesantemente la entrada triunfal, esta se encuentra en todos los evangelios, incluyendo incluso el de Juan. Esto es tan importante, el hecho de que Cristo Jesús entró en Jerusalén, que el pueblo, hermanos, el pueblo judío, esperaba de forma ansiosa la entrada del Mesías, porque estaba prometido de que él iba a entrar. Nosotros lo sabemos porque hemos estudiado, hemos escuchado la palabra, la hemos leído, pero los judíos lo vivían. Ellos esperaban el Mashiach, ellos esperaban el Mesías, el ungido, el Cristo, que iba a entrar por las puertas de Jerusalén, de las murallas de Jerusalén. Interesantemente, había una puerta en particular, lo cual era la puerta principal. Habían muchas puertas en Jerusalén. Habían puertas con diferentes nombres,
unas más grandes, otras más chicas. Estaba la puerta de las ovejas, lo cual por ahí entraban las ovejas que se iban a sacrificar. Estaba la puerta principal, que era la puerta del este, o le llaman la puerta de Golden Gate, la puerta, el portal de oro, que era precisamente la puerta del este, del oriente. Y esta puerta, hermanos, era la puerta que se iba a utilizar para ver entrar el Mesías. Y estaba profetizado de esa forma en el Antiguo Testamento. Nosotros lo sabemos porque lo hemos escuchado y lo hemos entendido de esa forma, pero los judíos lo vivían. Estaba escrito en Salmos 24, versículo 7 al 10, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Y dice, y entrará el Rey de gloria. Y luego hace la pregunta, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová, se responde, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y entrará el Rey de gloria, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Debía de haber un momento en la historia en que eso tenía que ocurrir. Pero lo sorprendente de esto es que nadie sabía cuándo iba a venir aquel Mesías, Rey de gloria, que iba a entrar por aquella puerta. Por eso que interesantemente esto está totalmente predeterminado de parte de Dios. Jesús deliberadamente decide el día y la hora de entrar a Jerusalén. Y cuando Él toma la decisión de entrar, Él sabía por qué, y Él sabía de que al entrar por Jerusalén iba a llevarse a cabo el cumplimiento de una profecía en Zacarías 9, 9 al 10, lo cual dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Recuérdense ustedes que la profecía que habíamos leído, que el pueblo estaba esperando a aquel rey de gloria que entrara. Y la profecía de Zacarías 9 precisamente remarca el hecho de que les dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey. Vendrá a ti, justo y salvador, pero también dice humilde. Ahí hace un poco de contraste de lo que la otra profecía decía. Cuando decía ¿quién es el Rey de gloria?, repetía múltiples de veces Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Y hablaba de un rey que venía grandemente, poderosamente. Y ahora Zacarías, la otra profecía, decía también que venía aquí el rey, pero este iba a venir, por supuesto, en justicia, como un salvador, pero iba a venir humilde. Y más claramente no puede ser, porque decía que iba a venir cabalgando sobre un asno, un pollino precisamente, hijo de asna. Se cumplió, hermanos, la profecía en el momento en que Cristo quiso que se cumpliera. Él tomó la determinación, el momento exacto en que esa profecía, lo cual iba a continuar llevando a cabo otros cumplimientos de profecías múltiples, desde el momento en que tomara lugar la entrada de Cristo a Jerusalén. Por eso se le llamó la entrada triunfal. También se cumplió la profecía
de Génesis, capítulo 49, versículo 10 al 11, donde decía, no será quitado el cetro. El cetro era aquel objeto que tenía el rey, que solamente el rey lo tenía, y que era el que sujetaba en su mano. Dice, no será quitado el cetro de Judá, Cristo Jesús, de la tribu de Judá, precisamente, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y la palabra Silo es una expresión mesiánica de aquel que iba a venir a Israel a ser el Señor y Rey, y entraría precisamente a Jerusalén, como lo dice la profecía de Génesis, el primer libro de la Biblia, 4.000 años antes de Jesús. Dice, y a él, refiriéndose a Cristo Jesús, se congregarán los pueblos, atando a la vid, ¿qué cosa? Su pollino, y a la cepa, el hijo de su asna. Hermanos, se cumplió al pie de la letra la profecía. Número 1, se cumplió en cuanto a Jesús mismo. La profecía de Zacarías 9:9. Jesús entraba a Jerusalén, lo cual lo decía la profecía. Iba a entrar como un hombre o rey justo, lo cual también decía la profecía. Venía con un propósito, a salvar. Venía en humildad, como lo dice la profecía. Venía cabalgando sobre un asno, específicamente un pollino. Al pie de la letra, Cristo cumplió todas esas profecías. Pero eso es en cuanto a Jesús, porque también la gente cumplió las profecías cuando Jesús iba entrando. Pues en cuanto a la gente, las profecías que se cumplieron fueron una multitud honrando a Jesús, poniendo ramas de palmeras, dando voces de júbilo, dando glorias a Dios, tendiendo los mantos al paso de Jesús y por supuesto aclamando a grandes voces la expresión Hos-Aná. Y esa expresión, hermanos, que cantamos hoy día cantamos eso con mucha alegría. Hosana al Hijo de David. Lo repetimos bastantes veces. Y mientras yo escuchaba aquel corito, pensaba yo, ¿sabrán los hermanos lo que están diciendo? Cuando decía Jehová, cuando decía Hosana en las alturas. ¿Qué significa Hosana? Eso viene precisamente porque es lo que ellos proclamaban. Dice la palabra del Señor en Mateo, y la gente, dice, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Volvían a repetir, Hosana en las alturas. Y la palabra Hosana, hermanos, tiene un significado muy especial. Ese nombre lo elegimos para ponerlo en el instituto de nuestra iglesia. Instituto Teológico Hosana. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra Hosana? ¿Qué significa lo que ellos gritaban? Hosana, Hosana. Nada más y nada menos. Sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Hermanos, esto viene del Salmo 118, donde la palabra del Señor precisamente lo decía. Oh Jehová, sálvanos ahora, te rogamos que nos prosperes ahora. Hermanos, la necesidad era tan apremiante que la gente pedía a Dios,
sálvanos, pero ahora, no mañana, no después, sálvanos ahora. Aquel pueblo estaba siendo subyugado por el imperio romano. Estaban siendo esclavos prácticamente del imperio romano. Estaban bajo la ley de Roma. Ellos necesitaban un Salvador. Y ellos gritaban: Hosana, sálvanos ahora de la condición en que nos encontramos, de la política que nos tiene subyugados. Ellos estaban viendo con sus propios ojos al rey entrar y la profecía se cumplía. Y entraba precisamente por aquella puerta que la palabra de Dios también la menciona, la puerta del este. Y ellos podían asimilar aquellas palabras de Salmos 24. Entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El mismo salmista responde: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos. Esta puerta que todavía continúa allí en Jerusalén, esa es la puerta donde Cristo Jesús entró. Interesantemente, detrás y al frente de esa puerta estaba llena de gente. Esa puerta está enfrente del Monte de los Olivos. Y enfrente del Monte de los Olivos se encuentra precisamente Betfagé, la ciudad, y al lado Betania. Jesús venía precisamente de haber visitado a Lázaro, la familia de Lázaro, y venía camino hacia Jerusalén. Cuando se detienen en Betfagé, Él manda a sus discípulos a buscar aquel pollino. Alguien ha dicho, cuando Cristo mandó a buscar aquel pollino fue porque seguramente ya había negociado con el dueño del pollino que lo iba a tomar prestado. Otros dicen seguramente no. Seguramente en la omnisciencia de Dios, en el poder de la palabra de Dios, solamente tuvo que decir: vayan a buscarlo. Y muchos hubieran estado dispuestos para prestar o entregar completamente aquel pollino. Pero no solamente estuvo dispuesto aquel hombre que vio que venían a buscar su pollino, pero el pollino mismo estuvo dispuesto para ser útil a Jesús. Cualquiera de los dos quisiera ser yo. Cualquiera de los dos. El que presta el pollino para mi Dios, Señor y Rey. O yo mismo ser el pollino para que Él me utilice como animal de carga. Pero estamos dispuestos a ser utilizados por Dios y no reclamar como ninguno de los dos. Cuando Cristo Jesús entró por esa puerta fue en el momento en que la gente tiraba sus mantos y ponía ramas de palmas a los pies de aquel pollino que iba avanzando, donde Cristo Jesús iba montado. Se cumplía la profecía de que el rey iba entrando. Pero había algo diferente, lo esperaban en un caballo. Lo esperaban en un caballo de guerra, incluso en un caballo blanco como el caballo de Napoleón. Los caballos que utilizaban los guerreros, los líderes. Pero como la profecía decía que iba a entrar sentado en un pollino, humilde, se cumplía al pie de la letra. No hubo error en ninguna de las profecías, ni jamás lo habrá. Toda profecía ha de cumplirse como se ha cumplido hasta ahora. Toda profecía, incluso la que dice que si no aceptas a Cristo Jesús no tienes vida eterna, se cumple al pie de la letra. La palabra del Señor se cumplía ante sus ojos.
Esas puertas que ustedes ven ahí abiertas, eventualmente fueron cerradas y se cumplió también el hecho de que Cristo Jesús tenía que morir. Y Pablo dice, hablando de la sabiduría, si hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Esperaban al Rey de gloria, crucificaron al Señor de la gloria. Lo entendía Pablo sin ningún problema, lo entendía Pablo al pie de la letra. Pero esas puertas que estuvieron abiertas para él, eventualmente se cerraron para cumplirse otra profecía. La profecía de Ezequiel 44:2, donde dice, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Hay unas cuantas preguntas que podemos hacernos, como mucha gente lo hace. ¿Por qué entró Jesús en un pollino? ¿Por qué tuvo que entrar en un borrito? Creo que lo entendemos. ¿Por qué la gente le aclamaba? Creo que lo entendemos. ¿Por qué le tendían ramas y por qué le llamaban rey? ¿Por qué clamaban Hosana? Y creo que lo entendemos también. Todo para que se cumpliera la profecía por ti y por mí. La profecía no se cumple solamente porque tenía que cumplirse. La profecía tiene un propósito. La profecía tiene una razón de ser. Y se cumplió toda profecía por ti y por mí, individualmente, de forma personal, para que tú fueras salvo. Se cumple la profecía ante nuestros ojos. ¿Por qué? Para responder todas aquellas preguntas. Para que Él nos salvara ahora, porque ahora es cuando lo necesitamos. Ahora es cuando nos creemos buenos. Ahora es cuando creemos de que lo tenemos todo. Ahora es cuando pensamos que venimos a la iglesia por costumbre o porque no, por el qué dirán. O por último, para aplacar un peso de conciencia si no vengo. Pero esa no es la razón. Venimos en busca de salvación y si fuese posible ahora mismo, porque lo necesitamos. Vino precisamente Cristo Jesús por eso, para salvarnos ahora y perdonar mi pecado y tu pecado, que mucha vergüenza debiera darnos. Y Pablo lo decía muy claramente, perdonándoos todos los pecados, dice, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Qué hermoso, hermanos. ¿Usted sabía que Cristo pudiera haber sencillamente morido privadamente? Cristo Jesús pudiera haber muerto en algún lugar de Jerusalén, a lo mejor apedreado, o por último crucificado en una esquina y nadie lo hubiera sabido, pero Él hubiera sabido que lo hizo por ti y por mí. Pero la palabra se cumplía. Iba a exponer públicamente de que Él murió por ti y por mí. Y de que te salvó a ti y a mí porque Él pagó nuestra culpa de condenación. Por eso dice ahí, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora entendemos por qué se llama la entrada triunfal. Él lo logró. Él decidió cuándo y Él decidió hasta cuándo. Porque estando en la cruz,
La palabra de Dios nos dice de que Él pronunció las palabras tetelestai. Ya se ha cumplido todo. Y luego dice la palabra que Él decidió cuándo entregar su espíritu. Y entregó el espíritu al Padre para poder morir, como siempre lo repito, como hombre, porque como Dios sencillamente no puede morir. Pero lo hizo por ti y por mí. Y sí sufrió los golpes. Y sí sufrió la espina que le pusieron y la lanza que rompió su costado. Y todos los azotes que recibió. Y la burla y los escupitazos y todo lo que atravesó, porque tú y yo teníamos que haber atravesado eso y peor, íbamos derecho al infierno. Él lo quiso hacer. Por eso se le llama la pasión de Cristo. Él tenía una pasión por salvarte a ti y a mí. ¿Y por qué? Por eso que no entendemos el amor eterno de Dios. Solamente hay que aceptarlo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, lo cual es otra profecía que se cumple. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él promete venir de nuevo. Lo ha dicho y se va a cumplir la profecía. Pero no vendrá a morir. Y Juan, el único que pudo ver en el fin de su vida, cuando la voz lo llamó y le dijo, ven, sube, te mostraré lo que ha de suceder después de estas cosas. Él escribe, después de esto miré, y he aquí una gran multitud. ¿Quiénes serían? La cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Yo queriendo hacer una especie de enseñanza objetiva, quería comprar unas 150 hojas de palmeras. No pude, solamente compré 12, por lo menos el número de los discípulos. Y le iba a pasar a ustedes, una a cada una, que tomaran esa hoja de palmera. Simbólicamente, el que quiera tomarlo, por supuesto. Y simbólicamente también representarnos, porque sin duda alguna, nosotros vamos a estar allí, en la presencia del Cordero de Dios y con palmas en las manos. La palabra del Señor dice, y aclamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. No te pertenece a ti, no me pertenece a mí, no le pertenece a nadie. Él provee la salvación de nuestras almas. Y eso se declara en el cielo. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Así sea. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra amén significa así sea. Hermanos, mi esposa y yo ayer estuvimos en un lugar muy bonito. Muy elegante, de personas ricas.
Y aunque había un lago y había un caballo blanco con una carroza tipo Cinderella, y aquellas personas venían montadas en esa carroza bella y dieron vuelta el lago, y luego se bajaron y una mujer cantó de forma lírica una canción. Nada de eso se compara a la belleza que vamos a ver en el reino de los cielos. Y no importa lo que el hombre haga, si tiene todos los tesoros de esta tierra, nada se compara a la belleza y la riqueza que tú tienes y yo tengo atesoradas en el reino de los cielos, donde las calles van a ser de oro. Y cuando veamos al Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, no de mí, Él quitó mi pecado y quitó tu pecado, va a ser poco si me tiro al piso y arrastro mi frente al Cordero de Dios. Pero la palabra del Señor dice que nos van a acompañar todos los ángeles y nos van a acompañar lo que la Biblia le llama a los seres vivientes. Y nos van a acompañar lo que la Biblia llama a los 24 ancianos, que ellos tienen tronos también. Todos vamos a inclinarnos frente al Cordero de Dios, después de haber puesto las palmas ante Él. Pero hermano, si tú quieres hacer todo eso, tienes que estar dispuesto para hacer algo ahora, hoy. Sálvanos, Hosanna, ahora. Él está dispuesto para salvarte ahora. Él está dispuesto para perdonarte ahora. Él está dispuesto para escribir tu nombre en el libro de la vida ahora. Pero esa gente tomó las palmeras y esa gente fue al encuentro del Rey de Gloria, aunque después lo crucificaron. Y ellos no van a estar presentes en el reino de los cielos. Pero los que fueron sinceros, los que gritaron Hosanna verdaderamente y recibieron la salvación de Cristo cuando Él murió en la cruz, hicieron algo. Tuvieron que tomar una decisión. Y la palabra del Señor nos dice que Él nos llama. Por eso Él te llama a ti. Y en esta mañana Él te llama a una reconciliación. Él te llama a que tú tomes tu palmera, y no para que te eches viento, sino para ponérsela simbólicamente a los pies de Cristo. Hoy, el 6 de abril del año 32, Cristo Jesús entraba hoy por las puertas de Jerusalén. ¿Quieres tomar tu palmera y simbólicamente tenderlas y sinceramente recibir la salvación de Cristo? Padre, venimos ante tu presencia en este momento. Queremos darte gracias, Señor, porque hace 2000 años atrás tú decidiste entrar a esa Jerusalén para ser clavado en esa cruz. Fue tu decisión deliberada por salvarme a mí y a cada uno de nosotros. Morir en nuestro lugar, clavado en una cruz, para salvarnos del infierno eterno. En esta mañana venimos conmemorando ese momento santo en que tú te dignaste, Señor, a ser obediente al Padre Celestial, por amor a quien no lo merecíamos, por amor a una humanidad pecadora, a hombres y mujeres despreciables, envueltos y muertos en el pecado y la maldad, para darnos vida y vida eterna a través de tu sangre gota a gota derramada en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, vine a adorarte.
Por eso, Señor, vine a postrarme ante ti, porque tú eres merecedor de toda honra, de toda gloria, hoy y por la eternidad, por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, serás alabado eternamente. Aleluya. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.